Bueno amigos, pues nos encontramos en el despacho de nuestra alcaldesa, Noelia García Leal, que amablemente pues, nos ha podido atender en el día de hoy. Vamos a pedirle que, bueno, que esté con nosotros pues, un ratito para también un poco pues, que nos hable de, bueno, pues, de todo este proceso. Ha sido un proceso pues, importante para la población del Valle Aridane, yo creo que para la isla de La Palma, que es la erupción del volcán y las consecuencias que ha tenido. Este municipio de los Llanos Aridanes ha sido el más afectado y ha comenzado desde el momento, desde la erupción del volcán hasta que terminó y sigue afectado porque bueno, hay mucha gente desplazada, mucha gente que se está atendiendo también por los servicios sociales, por los servicios del ayuntamiento. Ese va a ser el leitmotiv de esta entrevista. Aparte de eso, que vamos a ver zonas agrícolas y zonas importantes y obras que se han venido realizando a lo largo de estos meses. Un poco carreteras, infraestructuras, temas de agua que afectan muy principalmente a este municipio, que no solo es turístico, sino que fundamentalmente también es agrícola. Vamos a saludar. Noelia, buenos días. Hola, buenos días. Nosotros seguimos teniendo más de 20.000 habitantes. Tenemos que seguir dando los servicios a más de 20.000 habitantes con menos recursos porque ya habíamos bonificado, por ejemplo, impuestos como mesas y sillas en la vía pública o determinadas licencias y eso obviamente supone un coste para las arcas municipales. ¿Y el IBI del año 21, del año 22 también? El IBI del año 21 y volvemos otra vez a lo mismo. Es verdad que después el Ministerio lo compensa, pero lo compensa con retardo. Todo lo que el Ministerio tarde en pagarnos a nosotros, nosotros desgraciadamente tardaremos en pagarle a los proveedores. Y le puedo asegurar y le puedo garantizar que no hay ahora mismo nada que me quite más el sueño. Yo no sé cómo dormían los alcaldes anteriores, sabiendo que tenían deudas de más de 10 años, pero yo, sabiendo que hace 3 meses que le debemos a los proveedores, le puedo garantizar que me quita el sueño. Pues la verdad que sí, porque tan solo salir de aquí el despacho y verles las caras, ya eso hace daño también, ¿no? Por eso digo, mire, en el año 2011 nada más y más entrar... si estaban acostumbrados a cobrar al mes. Efectivamente. Nosotros teníamos aquí debajo todos los días 30, 50 personas diciendo que les pagásemos, porque había facturas que les debíamos hace años. Yo recuerdo llamar a un sitio para que le pusiesen las gomas a los coches de la policía y me dijeron que no, que a mí personalmente todo el crédito posible, pero que el ayuntamiento no le daban ningún crédito. Yo no quiero, vamos, en la vida querré volver a esa situación. Es verdad, como digo, que es que hemos vivido una situación catastrófica, como nunca jamás se ha vivido en este municipio. Por eso quiero pedirle disculpas a los proveedores. Es verdad que les hemos avisado, les hemos dicho que estamos haciendo primero nosotros los ajustes necesarios para remodelar nuestro presupuesto. Hay cosas que hay que dejar de hacer, como en una casa cualquiera. Oye, si en lugar de entrarme 100 me entran 50, pues tendré que ir a dejar de comer fuera, tendré que dejar de hacer una serie de cosas. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, apretarnos el cinturón y dejar de hacer algunas actuaciones, pero hay servicios básicos que tenemos que seguir ofreciendo porque para nosotros lo prioritario siempre va a ser pagarle a los proveedores. Noelia, el tema social, el tema de atención a todas esas personas desarraigadas, a todas esas personas que perdieron sus casas, ha sido vital para este ayuntamiento, contratando profesionales para que tengan ayuda psicológica, seguimiento, es decir, un gabinete especial para ellos. Hombre, contando también con Cruz Roja, con Cáritas, con muchas organizaciones, pero bueno, pues el objetivo era conseguir que la gente se sintiera atendida y que fuera el padre el ayuntamiento, ¿no? La verdad es que ha sido complicado. Gestionar a 6.000 personas desalojadas de sus viviendas no ha sido fácil. ¿Y cómo se ha hecho eso? Nosotros no tenemos a 1.000 personas desalojadas, que casi que las puedes llamar por su nombre, y saber dónde está cada una. Pero tener a más de 6.000 personas desalojadas de sus casas ha hecho que, por mucho personal que hayamos contratado, y tengo que agradecer al Gobierno de Canarias el plan de empleo extraordinario que aprobó y que gracias a eso tenemos una oficina del volcán que está trabajando intensamente.
con los damnificados, pero desde el inicio con esa ayuda psicológica que en un momento dado se deja de prestar y lo asume también con fondos propios el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, pero también con esa atención directa. Estamos hablando de 1,5 millones de euros en ayudas de emergencia que nos ha facilitado también el Gobierno de Canarias para ayudar justamente a esas familias más necesitadas. Y a los dependientes, Noelia, porque hay personas dependientes. Y con las personas dependientes, que se hizo un intenso trabajo por parte del Cabildo de recolocar a todas esas familias en centros sociosanitarios. Piense que era difícil entrar en un centro sociosanitario y de repente, por la erupción del volcán, se recolocan en la residencia a todas esas personas dependientes. Como digo, se hizo un intenso trabajo, se sigue haciendo un intenso trabajo, sobre todo hay muchas familias que siguen alojadas en hoteles, que se les están buscando soluciones puntuales. Hay ahora mismo en los hoteles más personas procedentes de zonas no arrasadas por la lava del volcán, sino de zonas cerradas por presencia de gases, Puerto Nao y La Bombilla, y a toda esa gente hay que prestarle una atención personalizada. No es fácil estar viviendo un año en un hotel, no es fácil. Parecería que estamos de vacaciones y que... Pero de vacaciones está bien, 15 días, un mes, hasta 3 meses, pero desde luego después de un año lo que la gente quiere es otra alternativa habitacional. Noelia, háblame también un poco de ese trabajo que se hizo en la fecha, los primeros días, durante la erupción, que se habilitó pues, el campo de fútbol, se habilitó pues, diversas zonas de deportes para acoger a toda esa gente. Y yo recuerdo, Noelia, verte por la noche, de madrugada, a todas horas, que si esto, que lo otro, escuchando a la gente, porque la gente necesitaba en ese momento que la escuchara y un poco explicarte a ti personalmente, porque al final es la figura de este ayuntamiento, lo que les pasa, lo que perdieron. ¿Cómo se gestionó todo eso, Noelia? Bueno, la verdad es que a pesar de que previamente habíamos mantenido reuniones de coordinación para establecer los protocolos necesarios de qué hacer en cada momento, llegada el momento, como pasa siempre, ¿no? Y por mucho que ensayes los planes de evacuación, cuando llega el momento, pues siempre hay una situación complicada de afrontar. Es verdad que cada uno sabía dónde tenía que estar, todos los concejales, y gracias al magnífico equipo de concejales que desde el primer momento dejaron su familia a un lado para ponerse al servicio de los vecinos. Y es verdad que cometemos errores, es verdad que en ocasiones era imposible llegar a las 6.000 personas, porque es imposible, humanamente imposible. Y a veces, desgraciadamente, parece que solo sale a la luz pública lo malo, nunca lo bueno, sino aquellas cosas donde no acabamos de llegar. Pero de verdad que se hizo un intensísimo trabajo, gracias también a la colaboración de infinidad de personas voluntarias que desde el primer momento se acercaron al Estadio Municipal Aceró, o después al pabellón Severo Rodríguez, o también al pabellón Camilo León, para ayudar y echar una mano a todas esas familias que buscaban y tenían la necesidad de encontrarse y de hablar con alguien. No tengo más que palabras de agradecimiento para toda esa gente que también, a veces con errores, porque también, a pesar de... No por ser voluntario eres una persona perfecta, también nos podemos equivocar, pero yo dejo siempre por encima de todo la voluntad de dejar tu tiempo personal para dedicarle a las familias, y hubo muchos voluntarios y voluntarias que durante meses estuvieron colaborando con nosotros en esos pabellones para intentar darle calor y ayuda y acogida a todas esas familias. A mí se me hacía imposible, quería estar en los pabellones, pero quería estar retirando enseres, pero tenía que estar en las reuniones de coordinación. Es decir, la verdad es que no hay un manual de instrucciones para atender en una situación de emergencia como la que hemos vivido, pero de verdad digo que lo que ha vivido los Llanos de Aridane en este momento es que no tiene comparación con nada de lo que se haya vivido en nuestra comunidad autónoma. Y encima repartiendo enseres, repartiendo ropa, repartiendo alimentos, es decir, no sé, muchas cosas, ¿no? No, y clasificar, fíjese que llegaba multitud de donaciones, muchas de ellas desorganizadas, muchas de ellas que después aquí había que hacer un intensísimo trabajo de reorganización, de clasificación, y cuando yo llegué al pabellón la primera vez y vi
cómo se había organizado en cuestión de días el pabellón con los voluntarios y con los concejales. Me sobrecogí y me saltaron las lágrimas porque me pareció la máxima expresión de la generosidad, a pesar del esfuerzo que significaba pues eso, clasificar tantas y tantas y tantas cantidades de cosas, algunas de ellas desgraciadamente que tuvimos que desprendernos de ellas. Efectivamente, yo recuerdo una tarde que fui con usted a un almacén que se estaba terminando de procesado de plátano aquí muy cerca, y ahí es donde llegaba primariamente todas pues esas donaciones, todo eso, y a mí me sorprendió los jóvenes de los Llanos de Aridane, del Valle de Aridane, sacando tiempo con Noelia, ¿cómo hacemos esto? ¿Esta ropa para quién? ¿Cómo lo iban clasificando? Aquello era un trabajo inmenso y lo estaban haciendo los jóvenes. Inmenso. Llegaban contenedores, no sabía muchas veces ni qué había dentro de los contenedores. Después con el tiempo obviamente se empezó a regularizar todo, pero sobre todo al principio fue inmenso porque una tarde la primera semana me llamaron desde Madrid que habían hecho una recogida solidaria de ropa y que estaban en Madrid, que necesitaban un camión, que si yo podía llamar al Ayuntamiento de Madrid a buscarles un camión. Oye, pues al final el camión apareció. Es verdad que recurrí a Sir Antona, que conocía de manera directa al alcalde de Madrid, y al final el camión apareció. Pero quiero decir, las cosas a veces, una cosa es la voluntad y otra cosa es la ejecución directa, ¿no? Otro tema también importante han sido las donaciones. Todo el mundo se volcó. Las empresas, los particulares a nivel de nuestro país, Europa también, incluso, bueno, pues muchos turistas que habían estado en la isla de La Palma, en Alemania, Suiza, Bélgica, pues fueron capaces hasta de mandar donaciones. ¿Cómo se pudo gestionar eso? Porque era difícil, porque eso no había que recibirlo, pero también había que gestionarlo y repartirlo. Y no había un manual de instrucciones, tal como usted me dice. No, básicamente es que una vez, a pesar de que sean donaciones, una vez entran en las arcas municipales, llevan un control estricto por parte de la institución. No solo legalmente, sino moralmente. Es decir, hasta el último céntimo tiene que llegar a la persona damnificada. Para empezar, el cómo distribuíamos ese reparto, a quiénes, con qué cantidades, para poder llegar a todas las familias. Es verdad que las donaciones iban llegando poco a poco, con lo cual tampoco sabías al final el total del dinero. Yo sé que a veces puede parecer, y en alguna reunión que tuve con damnificados me decía, es que las donaciones van demasiado, han empezado a entregar demasiado tarde. Claro, pero ¿cuánto le entregamos a cada uno si no sabemos el total? No sabíamos qué capacidad también tenía el propio ayuntamiento para poner recursos propios para poder completar esas donaciones en caso de que se acabasen las donaciones. No podía ser primer llegado, primer servido. Y nosotros, desde luego, no podemos ponernos en la puerta del ayuntamiento a repartir dinero, aunque llegue de las donaciones. Tiene que tener un proceso absolutamente reglado y con un procedimiento fiscalizado por la interventora y por la secretaría de este ayuntamiento. Bueno, pues nos vamos a la calle para ver a la gente, ¿no? Y hablar con ellos. Bueno, Noelia, estamos viendo el barrio de Portonao y también La Bombilla, pero sobre todo Portonao. El tema de los gases te tiene de cabeza, ¿no? Yo creo que los gases nos tienen de cabeza a todas las administraciones, a la comunidad científica, pero sobre todo a los vecinos de Portonao y de La Bombilla, y sobre todo también a los comerciantes y a las personas que tienen su actividad económica en torno a Portonao. Porque para nosotros este es uno de nuestros pulmones económicos, porque es el principal núcleo turístico de esta comarca y sobre todo porque hay muchas familias que tienen su primera residencia también aquí en Portonao. No te voy a comentar lo que sale a veces en prensa, es decir, que van a estar no sé cuántos años, ¿no? ¿Qué te dicen los científicos? En las reuniones que tenemos con los vecinos de forma periódica, mensualmente, y donde asisten los científicos, nadie es capaz de determinar el tiempo que va a durar.
yo creo que lo que siempre hemos manifestado es que lo que es importante es tener esas mediciones. El presidente del gobierno, el señor Sánchez, planteaba que va a poner una nueva instalación de medidores. No solo conocer las medidas, sino algo más importante aún, que debe ser el cómo controlar esos riesgos. Es decir, a lo mejor se trata también de ir evaluando y viendo cómo enfrentarnos a esos niveles de gases. Por eso se ha estado abriendo algunas de las zonas donde menos presencia de gases hay, para que las familias puedan entrar. Es importante el mantenimiento de todos estos inmuebles, porque una casa cerrada sabemos todo lo que significa en un año aproximado que ya va a ser que está la gente desplazada de aquí, y es importante que la gente pueda acceder a sus propiedades y que pueda llevar a cabo un mantenimiento. También es verdad, y tengo que decirlo, que lo más importante de todo siempre va a ser la seguridad y la vida de las personas, y ahí es donde Salud Pública también tiene que trabajar codo con los científicos para ir determinando el alcance de la presencia o de la ausencia de oxígeno en todas esas zonas. ¿Y qué le dice a los vecinos? Porque incluso tú mismo eras afectada, tienes una pequeñita casita ahí, ¿no? Bueno, mi familia, pero es lo de menos porque es una segunda residencia y la verdad es que poco me preocupa. Ojalá solo estuviese cerrada mi casa y todo el resto abierto. Pero los vecinos lo peor que llevan obviamente es la incertidumbre, el no saber cuánto tiempo. Por eso cuando hablan de tiempo, nadie es capaz de determinar si estamos hablando de un mes, de 3 meses, de un año o de más tiempo. Lo que sí ha pedido el presidente del Cabildo en la última reunión que mantuvimos fue una comisión específica para Puerto Nao, que se va a celebrar el próximo día 6, donde se pongan encima de la mesa medidas a largo plazo ya para tener un plan B, es decir, no podemos seguir con esta incertidumbre todo el tiempo. Y en esas medidas puede contemplarse también la posibilidad de que puedan acogerse al Real Decreto aprobado por el Gobierno y que puedan construir viviendas en suelo rústico, también personas damnificadas del núcleo turístico de Puerto Nao de la Bombilla. Porque estamos hablando de cuántas personas que vivían y tenían su única residencia ahí. Estamos hablando de más de 1000 personas empadronadas en esta zona, te digo, La Bombilla menos, pero desde luego en Puerto Nao muchas personas y sobre todo muchas segundas residencias que ahora mismo podrían ser una alternativa importante a todas esas familias que están viviendo en hoteles o en casas de familiares y amigos. Incluso pescadores, gente que hacía sus actividades económicas. Sí, la verdad es que son muchos los establecimientos de esta zona, el mayor complejo turístico que tenemos en el municipio, y eso lo notamos en cómo influye directamente en el resto de la economía municipal, en el comercio, en la hostelería, porque el tener cerrado este hotel a nosotros nos supone un hándicap importante. Por eso digo que tenemos tocada la agricultura, tenemos tocado el turismo, tenemos tocado el sector industrial y obviamente el sector comercial se ve seriamente dañado, y de ahí la necesidad de seguir focalizando la magnitud del problema y las necesidades que seguimos teniendo. Yo diría que tenemos tocado hasta el corazón. Por supuesto, eso es lo primero, el corazón y la cabeza. Por eso es importante dar pasos seguros, certeros, no confundir a la ciudadanía. Lo peor que podemos hacer es dar mensajes contradictorios.